Amén. Continuamos con la palabra santa para el avivamiento matutino. Experimentar, disfrutar y conocer a Cristo. Tomo 3, parte 3, tomo 6. Este es el día, estamos en la semana 36, que habla sobre el verdadero. Día 2, bosquejo. Numeral 3, romano. La epístola de Juan revela al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto lo vemos en 1 de Juan 1, del 1 al 2, 2, 23, 24, 3, 24, 4, 2, versículo 6, del 13 al 14, capítulo 5, versículo 6, el 11 y 12, y 2 de Juan 9. Letra A. Conocer al Padre es conocerlo como la fuente, el iniciador único, aquel que planifica, origina e inicia. Todo se origina con Él y todo procede de Él. 1 de Juan 1, 2 dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Capítulo 4, versículo 2 dice: capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 13, 14. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Numeral 1. El Padre es la fuente de la vida eterna. Fue de Él y con Él que el Hijo fue manifestado como expresión de la vida eterna a aquellos que el Padre ha escogido para que participen de esta vida y la disfruten. 1 de Juan 1, del 2 al 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 5, versículos del 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Numeral 2. El título Padre se refiere a la impartición de la vida mediante la resurrección de Cristo. El Padre imparte su vida a sus hijos. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Letra B. En 1 de Juan. Aunque vamos a resumir la letra A. Dice que debemos conocer al Padre como fuente, como la fuente, el iniciador único, el que planifica, origina e inicia todo, ¿sí? Y todo procede de Él. Es la fuente de ¿qué? De la vida eterna. Él se nos manifestó a través del Hijo, para que nosotros participemos de su vida y la disfrutemos.
El Padre es el que imparte la vida eterna. Mediante la resurrección de Cristo, el Padre imparte su vida a sus hijos. Ahora la letra B. En 1 Juan 1, del 1 al 2, la frase la palabra de vida y vida denotan la persona divina de Cristo, el Hijo, quien estaba con el Padre en la eternidad y se manifestó en el tiempo mediante la encarnación. Cuando se habla de vida, se refiere a Cristo. Esto lo vemos en 1 Juan 1, 2. 1 del 1 al 2. Lo que era el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ok, sigamos. Ahora la letra B. En 1 Juan 1, del 1 al 2, las frases la palabra de vida y vida denotan la persona divina de Cristo, el Hijo, quien estaba con el Padre en la eternidad y se manifestó en el tiempo mediante la encarnación. Juan 1, 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número 1. Cristo el Hijo es aquel que es eterno y existe antes de todo, quien es la palabra de vida del principio. 1 Juan 2, 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh Señor Jesús. Número 2. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer y destruir las obras, las acciones pecaminosas del diablo. Capítulo 3, versículo 8, parte B. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios, número 3. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Número 4. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por medio de él. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 5. El Hijo de Dios es el medio por el cual Dios nos da su vida eterna. Capítulo 5, versículo 11 al 12. Este es 1 de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Número 6. Nuestro abogado ante el Padre es Jesucristo el justo. Cuando pecamos, el Señor Jesús, con base en la propiciación que Él realizó, se ocupa de nuestro caso al interceder y suplicar por nosotros. 1 Juan 2, 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, entonces esta letra B lo podemos concluir que Cristo, el Hijo del Padre, es la vida eterna y existe antes de todo, es desde el principio.
Él vino para deshizo realmente y también deshace y destruye las obras y las acciones pecaminosas del diablo. Él también vino como en propiciación por nuestros pecados. Como el unigénito nos unge para que tengamos vida y vivamos por medio de él. Jesús, como el Hijo de Dios, es el medio para que nosotros tengamos la vida eterna. Nuestro abogado también es Jesucristo ante el Padre cuando pecamos, con base en la propiciación que Él hizo y en su vida, pues, además que se preocupa por e intercede y suplica por nosotros. Ahora, la letra C. El Espíritu de verdad mencionado en 1 Juan 4:6. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de realidad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, número 1. El Espíritu es la realidad. Esto significa que el Espíritu es la realidad de todo lo que Cristo como Hijo de Dios es. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la realidad. Esto significa que el Espíritu es la realidad de todo lo que Cristo como Hijo es de Dios es. 2. El Espíritu que Cristo nos ha dado, sabemos. Por el Espíritu que Cristo nos ha dado, sabemos que el Dios triuno permanece en nosotros. Amén. Y la letra D, aunque podemos resumir la letra C, el Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de realidad de Dios, de todo lo que Dios es. Él mismo permanece en nosotros. Letra D, en 1 Juan 4:13-14 se nos revela que permanecemos en Dios el Padre, Él en nosotros, que Dios el Padre nos ha dado de su Espíritu y que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Voy a leer Juan 4, del 13 al 14. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En 1 Juan 4, del 13 al 14 se nos revela que permanecemos en Dios el Padre y Él en nosotros. Que Dios el Padre nos ha dado de su Espíritu y que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. 1. La frase a partir de su Espíritu en el versículo 13 implica que el Espíritu de Dios, el cual Dios nos ha dado, es abundante e inmesurable. Es por tal Espíritu abundante e inmesurable que sabemos que con toda certeza que nosotros y Dios somos uno y que permanecemos el uno en el otro. Filipenses 1:19. Que dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y Juan 3:24 dice, Juan 3:24,
Uy, Señor Jesús, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Número 2. Nuestro Dios el Padre nos ha dado el Espíritu vivificante y todo inclusivo, quien es la abundante suministración de Jesucristo. Amén. Aleluya, por el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Quien es la abundante suministración de Jesucristo. Amén. Número 2. Conocemos al verdadero y estamos en el verdadero. 1 Juan 5:20. Bueno, concluimos acá que nuestro Dios el Padre nos ha dado el Espíritu vivificante y todo inclusivo, quien es la abundante suministración de Jesucristo. Amén. Alimento matutino. Leer con oración. 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Amén, Señor. Queremos mirarte, Señor. Mirar tu amor, Señor, con que nos ha amado, Señor. Para que seamos llamados, sí, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor, quisiste que seamos llamados tus hijos, Señor, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amén. Y capítulo 4, versículo 13 al 14, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque nos ha dado de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, y gracias, Señor, porque hemos visto y testificamos que, Señor Jesús, que tú nos has dado, has enviado a tu Hijo como Salvador del mundo. Oh, Señor Jesús, que permanezcamos en ti, Señor. Y tú en nosotros, Señor. Oh, Señor Jesús, guárdanos, Señor, de todo mal. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él. Amén. Bueno, leemos en 1 Juan 3:1. Juan se refiere al nacimiento divino y al Padre que engendra. Él es la fuente de la vida divina, aquel de quien hemos nacido con esta vida. El amor de Dios fue manifestado en el hecho de que Él enviara a su Hijo a morir por nosotros. Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sigamos. Nosotros fuimos engendrados por el Padre, la fuente de vida, para llegar a ser hijos de Dios. Dios es el dueño de los hijos. Nosotros participamos de la vida del Padre para expresar al Dios triuno. Este es un extracto de estudio vida de 1 Juan, página 240 a la 241. Lectura para hoy. En 1 Juan 4:13, las palabras en esto significa que
En el hecho de que Dios nos ha dado de su Espíritu, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. El Espíritu a quien Dios nos ha dado para que more en nosotros es el testigo en nuestro espíritu, con lo cual da testimonio de que moramos en Dios y Dios en nosotros. El espíritu que permanece en nosotros, es decir, el espíritu que mora en nosotros, es el elemento y la esfera en que nosotros permanecemos y moramos en Dios. Y Él permanece y mora en nosotros mutuamente, porque por Él tenemos la certeza de que nosotros y Dios somos uno, de que permanecemos el uno en el otro, de que moramos el uno en el otro mutuamente. La evidencia de esto se ve en nuestro vivir, un vivir que habitualmente expresa su amor. En 1 Juan 4:13 se nos da a entender que podemos saber que permanecemos en Dios. Permanecer en Dios es morar en Él, o sea, permanecer en nuestra comunión con Él para experimentar y disfrutar el hecho de que Él permanezca en nosotros. Esto equivale a practicar nuestra unidad con Dios conforme a la unción divina, al llevar una vida que practica su justicia y su amor. Todo esto es llevado a cabo por la operación del Espíritu compuesto y todo inclusivo, que mora en nuestro espíritu y constituye el elemento básico de la unción divina. En 4:13 Juan también dice que Dios nos ha dado de su espíritu. La palabra griega traducida de significa a partir de. Dios nos ha dado a partir de su espíritu. Esto es muy parecido y casi repite lo dicho en 3:24, lo cual comprueba que esto no significa que Dios nos haya dado algo de su espíritu, como por ejemplo los diversos dones mencionados en 1 Corintios 12:4, sino que Él nos ha dado el Espíritu mismo como el don. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esto tiene que ver con la coinherencia, es decir, con la mezcla, con una unión orgánica. Dios no solo está en nosotros, sino que permanece en nosotros, mora en nosotros. Mediante esta mezcla, esta unción orgánica llega a ser nosotros. Y nosotros mediante esta mezcla, esta unción, Él llega a ser nosotros y nosotros llega a ser nuestro elemento constitutivo, ya que nosotros llegamos a ser lo que Él es. Nuestro amor por otros en realidad será Dios mismo. Amamos a otros con Dios como amor, puesto que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Amamos con Dios mismo como amor. El hecho de que el Padre enviara al Hijo para que fuese nuestro Salvador, 1 Juan 4:14, es un acto externo, de modo que al nosotros confesar al Hijo, Él pueda permanecer en nosotros y nosotros en Él. Los apóstoles contemplaron esto y dieron testimonio de esto. Este es el testimonio externo. Además de esto, el acto interno que Dios realiza para con nosotros es enviar Señor. Además de esto, el acto interno que Dios realiza para con nosotros es enviar su Espíritu para que more en nosotros como la prueba interna de que nosotros permanecemos en Él. Él es eterno. En los versículos 9, 10 y 14, el apóstol Juan dice 3 veces que Dios envió a su Hijo, Dios envió al Hijo para que viviéramos por medio de Él.
Digamos. A versículo 9, 10 y 14, el apóstol dice 3 veces que Dios envió a su Hijo, Dios envió al Hijo para que viviéramos por medio de Él, Él envió al Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que vivamos a Dios en Cristo. Amén. Jesús es el Señor. Amén.